Remevet presenta. Buen día. Primero quiero decirles que es muy fuerte, ¿suena? A mí me retumba mucho. Bueno, es una alegría un verdadero placer estar aquí con ustedes. Veo muchos amigos, veo muchos conocidos. Quiero agradecer a la organización y felicitarla por lo bien que está saliendo todo. Y bueno, una vez más vamos a hablar de epilepsia, ¿sí? Como vengo hablando durante tantos congresos. Pero creo que esta vez vamos a hacer una presentación un poquito distinta. Vamos a hablar un poco de la clasificación tradicional y de la nueva clasificación, un poquito de fisiopatología, vamos a hablar de las epilepsias genéticas y vamos a hablar finalmente de alguna tendencia que está empezando a ver en medicina humana y que creo que es bueno tomarla para medicina veterinaria, que es, independientemente de las definiciones y las clasificaciones, intentar establecer algunas definiciones prácticas y operativas de epilepsia para que todos podamos hablar el mismo idioma y sobre todo para facilitarle al clínico el reconocimiento y la decisión de cómo y cuándo establecer una terapéutica apropiada. Siempre, tradicionalmente, se habló de epilepsia idiopática primaria y epilepsia sintomática o adquirida, y esta división funcionó muy bien, pero a medida que va habiendo avances, especialmente en lo que es biología molecular, hay una nueva clasificación de la Comisión de Nomenclatura de la Organización Internacional de Lucha contra Epilepsia, que es una comisión que trabaja en forma permanente, porque la definición y la terminología que se utiliza es un proceso sumamente dinámico que va variando permanentemente a medida que van habiendo cada vez más conocimientos, sobre todo en cuanto a diagnóstico. Entonces, en la actualidad se habla de una epilepsia genética, de una epilepsia de causa estructural o metabólica y una epilepsia de causa desconocida. La epilepsia genética es la que nosotros tradicionalmente asumimos en veterinaria que era la idiopática, es decir, idiopática decíamos cuando no hay ninguna causa pasada o actual que justifique los signos clínicos y por lo tanto presumíamos que era de origen genético, ¿verdad? Alguien me enseñó alguna vez que esa es la definición clásica de idiopática, pero que en realidad idiopático significa que el idiota no conoce la patología. Entonces, en la medida que vamos actualizando y mejorando nuestra metodología diagnóstica, el término idiopático va siendo dejado de lado. Y hoy hablamos de epilepsias genéticas y vamos a ver cuándo hablamos de epilepsias genéticas. Las de causa estructural o metabólica están muy claras, son patologías estructurales, tumores, accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, alteraciones metabólicas que dejan un sustrato anatómico lesional en el cerebro y que son relativamente fáciles de reconocer, especialmente cuando tenemos posibilidad de acceder a las imágenes de alta complejidad. Y finalmente las de causa desconocida, en las cuales obviamente no podemos saber cuál es el origen etiológico. Tanto en medicina humana y mucho más en medicina veterinaria, prácticamente más del 70% cae en esta clasificación, ¿verdad? Entonces es fácil ver que nuestras epilepsias idiopáticas clásicas de los perros y los gatos incluirían las de causa desconocida y las genéticas, ¿sí? Ahí caerían nuestras epilepsias idiopáticas clásicas. Otra clasificación más que apunta a los síndromes que estableció la Comisión de Clasificación, habla de síndromes electroclínicos, que son aquellos en donde todo el paquete está cerrado. Se conoce muy bien la caracterización clínica, electroencefalográfica, inclusive se conoce el diagnóstico etiológico. En medicina humana hay varios síndromes electroclínicos establecidos, varias epilepsias que antiguamente eran idiopáticas, hoy se sabe el sustrato genético y están muy bien descriptas, sobre todo en cuanto a edad de inicio, en cuanto a características clínicas, a características electroencefalográficas e inclusive en pronóstico y evolución a lo largo del tiempo. En medicina veterinaria vamos a ver que hay muy pocos síndromes electroclínicos, uno solo en realidad que yo sepa, que es la epilepsia del lagoto, que vamos a hablar dentro de un rato. Las constelaciones distintivas son aquellos cuadros clínicos que tienen características clínicas
y electroencefalográficas e inclusive imagenológicas suficientes como para reconocerlas con facilidad, pero que todavía no se conoce cuál es el origen etiológico, las de causa estructural o metabólica y finalmente las de causa desconocida. Un ejemplo de constelación distintiva sería, por ejemplo, la necrosis hipocampal felina, que también nos vamos a referir a ella en un rato más. Con respecto a la fisiopatología de la epilepsia, no pretendo hacer una descripción detallada, pero sí quiero decirles que en un individuo epiléptico va a haber tanto cambios funcionales como cambios estructurales. Es decir, la epilepsia, si bien decimos que es una enfermedad benigna, vamos a ver que en algunos casos no lo es tanto, ¿sí? Porque va cambiando el sustrato anátomo-fisiológico del cerebro. Inclusive la comisión incluye la terminología de encefalopatía epiléptica para aquellos individuos que, independientemente del tipo de epilepsia que tengan, no tienen un desarrollo tan benigno como se supone que deben tener todos los epilépticos idiopáticos. Y esto se explica por los cambios que provoca la epilepsia en el cerebro del individuo afectado. En principio, y como todos sabemos, hay un desbalance, ¿sí?, a favor de los neurotransmisores excitatorios, concretamente el glutamato, y una disminución de los neurotransmisores inhibitorios, concretamente el GABA. ¿Sí? Y esto no es simplemente una cuestión de aumento de neurotransmisor excitatorio y disminución de neurotransmisor inhibitorio, sino que hay un aumento de la sensibilidad del tipo de receptor NMDA y hay una disminución de la sensibilidad de los receptores GABA. Por ejemplo, está absolutamente comprobado que en un estatus epiléptico, ¿sí?, a medida que van pasando no las horas, sino los minutos, hay una internalización de los receptores GABA y por lo tanto van perdiendo la capacidad de fusionarse con los neurotransmisores inhibitorios y hay un aumento en la expresión y en la superficialización de los receptores NMDA. Esto resulta en un desbalance, ¿eh? Hay un aumento de receptores NMDA y hay una disminución de receptores GABA, y eso es lo que provoca el desbalance a favor de los neurotransmisores inhibitorios. Y finalmente empieza también a haber un aumento del calcio intracelular, una disminución del calcio extracelular y un aumento del potasio extracelular, lo que lleva a una mayor despolarización de las membranas con una mayor capacidad de reclutamiento de zonas no epileptogénicas, ¿sí? Pero también hay cambios estructurales en el cerebro de un individuo epiléptico que consisten fundamentalmente en pérdida de las neuronas inhibitorias en forma aguda por la excitotoxicidad que provoca ese aumento del calcio en el interior de la célula, o diferida por apoptosis. La apoptosis también es un fenómeno que se ha comprobado en la epilepsia. Y esto es particularmente cierto para las neuronas inhibitorias. En cortes de cerebro de individuos que fueron sometidos a epilepsia o en necropsias en humanos, se ha comprobado pérdida de neuronas inhibitorias exclusivamente inhibitorias. Es decir, que pareciera ser que el daño tiene una selectividad particular por todo lo que apunta a mecanismos inhibitorios. Además, hay una proliferación de neuronas glanulares del giro dentado hipocampal y además hay una ramificación de fibras musgosas con establecimiento de nuevas sinapsis que lo que hacen es reforzar los circuitos excitatorios. Y por otra parte, hay una gliosis por esa pérdida de las neuronas inhibitorias y un aumento de las uniones intercelulares que lo que hace es facilitar la descarga epileptogénica una vez que se inicia. Entonces, como ustedes ven, la epilepsia no es tan benigna, no es simplemente un cambio eléctrico, un cortocircuito, como le solemos decir a los dueños de los perros, sino que es un poquitito más profundo y con el tiempo va cambiando la microanatomía cerebral. Y ustedes ahora se empezarán a dar cuenta por qué algunos individuos epilépticos resultan tan refractarios al tratamiento y son esos perros o gatos que cuando los vemos entrar al consultorio nos agarra un dolor de cabeza, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste el fenómeno eléctrico en sí mismo? Simplemente el cortocircuito del que hablábamos, descargas paroxísticas excesivas, ¿sí?, desordenadas y sincrónicas, que son capaces de reclutar grandes grupos neuronales al mismo tiempo. Y en esto tienen que ver los cambios paroxísticos de despolarización.
Y en esto juega un papel fundamental los canales iónicos, los canales de sodio, los canales de calcio, los canales de potasio, todos ellos regulados por voltaje, los receptores NMDA, los receptores GABA A y los receptores GABA B, estos últimos que son regulados por ligando. Ya vamos a hablar un poquitito de canales. Y además, todo esto, por lo que vimos, va produciendo un aumento en la eficacia de los circuitos excitatorios por reverberancia de esa señal eléctrica y va disminuyendo la eficacia del anillo inhibitorio GABAérgico, que es el que logra contener en condiciones normales a la descarga interictal. Entonces se va debilitando ese anillo inhibitorio a favor de una mayor fortaleza de la descarga excitatoria. ¿Sí? Todo esto es más o menos cómo funciona una descarga. Una descarga interictal que va reclutando mayor cantidad de neuronas por reclutamiento justamente a partir de estos cambios paroxísticos, se va debilitando ese anillo inhibitorio y cuando la descarga excitatoria logra reclutar suficiente cantidad de neuronas en forma simultánea, ahí se produce la manifestación clínica, que dependiendo de qué tanto del cerebro abarque, vamos a tener una crisis parcial o una crisis generalizada. Bien, hasta aquí vamos bien con la fisiopatología, más o menos, y el mecanismo de desencadenamiento de una crisis. Vamos a hablar de las epilepsias genéticas. Las epilepsias genéticas, de acuerdo a la definición ILAE del 2010, son el resultado directo de un defecto genético. Y este defecto genético tiene como signo clínico fundamental las crisis epilépticas. Este defecto genético tiene que estar reconocido a partir de estudios genéticos moleculares o de estudios familiares bien diseñados, es decir, no es una sospecha simplemente, sino que ese defecto genético tiene que estar comprobado. Las epilepsias genéticas, uno pensaría que simplemente son canalopatías, sin embargo, hay unas cuantas más. La presunción de epilepsia genética inicial fueron las canalopatías, es decir, defectos genéticos que afectaban a cualquiera de esos canales que tienen que ver con la descarga paroxística de despolarización. Pero además existen otras mutaciones en otras proteínas que no constituyen canales iónicos, pero que interactúan con otras proteínas de membrana y que terminan de una manera u otra afectando a los canales iónicos. Además, dentro de las epilepsias genéticas se han descrito alteraciones de toda la maquinaria exocitóxica en la región presináptica fundamentalmente. Esas vesículas presinápticas que por el calcio se fusionan al terminal presináptico y liberan el neurotransmisor, bueno, alteraciones genéticas en todo ese mecanismo exocitóxico pueden predisponer a epilepsias. Y finalmente, alteraciones en la migración neuronal. Ustedes saben que la migración neuronal es un fenómeno muy complejo que se produce en oleadas sucesivas de neuronas durante el desarrollo embrionario y está afectado por un montón de genes, y alteraciones genéticas particulares pueden afectar ese recorrido de la neurona más primordial hacia su destino final en el cerebro de lo que va a ser el individuo adulto, y localizaciones anómalas de este tipo de neuronas pueden también ser epileptógenas. Cabe aclarar que dentro de las epilepsias genéticas hay muchas al revés. Las causas genéticas que provocan trastornos de migración neuronal, pero que resultan en trastornos estructurales, como por ejemplo una esquisencefalia o una lisencefalia, ¿sí? O una macrogiria, es decir, cualquier alteración genética de migración que resulte en una alteración macroscópica, anatómica, visible, no entra dentro de la clasificación de genética, sino que entra dentro de la causa estructural o metabólica. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar 3 palabritas con respecto a estas epileptogénesis genéticas, pero relacionadas con la maquinaria exocitóxica. Ya habíamos dicho que esas vesículas que están en el terminal presináptico y que en definitiva contienen el neurotransmisor y que se van a fusionar a la membrana presináptica y liberarlo en la hendidura sináptica, cualquier alteración, ya sea en la producción, en la liberación o en la fusión,
lógicamente debería alterar la dinámica y la eficiencia de los circuitos neuronales. Esto que se había visto hasta hace poco en modelos de ratón, pero que no se había comprobado en los humanos ni en los animales, se confirmó en el 2011, en donde se encontró una mutación en este gen, en el gen sinapsina, en una familia franco-canadiense que tenía epilepsia y tenía autismo. Muchos individuos autistas además son epilépticos. Entonces, además de este hallazgo en una familia, 2 cohortes en individuos de Quebec, además permitió identificar distintas mutaciones en individuos que padecían los 2 trastornos, ¿sí? Ya sea autismo o epilepsia o ambos a la vez, y fue la primera demostración que una proteína que afecta la exocitosis de las vesículas presinápticas puede causar en los individuos epilepsia. Es decir, esta es una alteración genética, pero que no tiene nada que ver ni con los canales, ¿sí?, ni con las proteínas que interactúan con los canales, sino que tienen que ver con la maquinaria exocitósica que libera a esas vesículas presinápticas. En relación a las epileptogénesis relacionadas con la migración neuronal, nosotros sabemos que en medicina humana las alteraciones de migración neuronal son el principal problema en los chicos, ¿sí? Hay muchas mutaciones en los genes que están ligados al desarrollo y esta cantidad de genes afectados determina que este grupo de epilepsias genéticas tenga una gran variedad y diversidad clínica, histopatológica y genética inclusive, ¿sí? Por ejemplo, en los pacientes humanos se ha encontrado una hipertrofia neuronal en las epilepsias del lóbulo temporal asociada a un determinado gen que regula en forma negativa la supervivencia neuronal y por lo tanto las neuronas que están en los individuos que tienen este gen entran en apoptosis y casualmente son neuronas inhibitorias, por lo tanto es un mecanismo de migración altamente epileptogénico y que está determinado genéticamente. Hay otra alteración en donde hay una migración anómala de interneuronas corticales inhibitorias GABAérgicas, ¿sí?, porque hay supresión de una proteasa extracelular y por lo tanto estas neuronas inhibitorias se colocan en donde no deben estar, pierden su capacidad de inhibición en donde deberían estar y esto resulta en una alteración a favor de los mecanismos excitatorios. Por eso, muchas veces nosotros sospechamos de enfermedades genéticas en individuos que no tienen ninguna alteración macroscópica en una resonancia magnética, por ejemplo, las sospechamos pero todavía no las podemos comprobar. ¿Les ha pasado que tienen un perro de 4 o 5 meses de edad que tiene convulsiones? Le hacen estudios de sangre, está bien, le hacen estudios clínicos y están bien, le hacen una resonancia magnética y sorprendentemente el cerebro está absolutamente bien y no tenemos explicación para un animalito de 4 o 5 meses que tiene todo absolutamente normal, no es hidrocéfalo, no tiene ningún quiste intraracnoideo, no tiene enfermedad infecciosa, no tiene nada y sin embargo tiene convulsiones. Bueno, ese es un animalito que probablemente tenga trastornos de migración neuronal. Bien, pasamos al grupo de epileptogénesis y canalopatías, ¿sí? Los canales son, ustedes saben, proteínas que están incluidas en la membrana de fosfolípidos, van a originar actividad eléctrica sea excitatoria o inhibitoria, se caracterizan por un transporte iónico ultra rápido, por ser selectivos en cuanto al ion que transportan y que tienen una regulación determinada tanto para su apertura como para su cierre. Aquí tenemos distintos tipos de configuración de canales, donde los canales aquí están abiertos y se cierran en un solo punto, los canales con cambio de configuración localizada, cambios de configuración generalizada, abierto y cerrado en toda su extensión, o hay algunos canales que tienen como una pesa, que es una partícula bloqueadora que oscila y va a cerrar el poro por el que pasan los iones. Es decir, hay muchos tipos de canales. Hay canales que para abrirse necesitan unirse con un ligando. Hay otros canales que para abrirse necesitan que se fosforile una proteína y por lo tanto necesitan energía. Hay algunos canales que se abren simplemente por cambios en el potencial de membrana y hay algunos canales mecánicos que simplemente se abren cuando se distienden. Ven que hay una gran variedad de canales iónicos.
Los canales... ¿Qué pasó acá? Bueno, no sé por qué no está el... Bien. Bueno, acá lo que yo le quería mostrar es que los canales están formados por subunidades repetidas que pueden ser diferentes, pueden ser idénticas o pueden ser motivos repetidos que están unidos por estructuras químicas. Y además estos canales iónicos con sus subunidades tienen otras subunidades auxiliares que lo que hacen es modular en forma positiva o negativa el funcionamiento de las otras subunidades. Aquí tienen, por ejemplo, un canal regulado por ligando en donde las subunidades son diferentes, alfa, gamma, alfa, delta, beta, y que constituyen el canal con el poro a través del cual ingresa el ion y pasa del espacio extracelular al intracelular o viceversa. Este es un canal regulado por ligando y este es un canal regulado por voltaje en donde hay subunidades idénticas que denominamos dominios que están unidos por cadenas glucoproteicas. Este es un canal típico, un canal de sodio regulado por voltaje. Y este es un canal en una visión dinámica. Esta es una cristalografía de rayos X mostrando un canal de potasio. Ven que son estructuras helicoidales, las proteínas toman esta forma helicoidal, atraviesan la membrana y van a dejar el poro en el medio a través del cual va a penetrar el ion por medio de afinidad o repulsión de cargas eléctricas. Y el estado eléctrico del canal es el que determina que el ion entre, salga o se quede afuera. Ven que son cosas muy dinámicas y tal vez muy distintas a lo que nos imaginamos cuando pensamos en un canal iónico. Los canales iónicos pueden estar activados, de hecho están activados por agonistas endógenos que cuando se unen a determinadas partes de una subunidad, como en este caso, se abren o se cierran. En este caso se cierran en estado fisiológico. Ahora bien, exógenamente puede haber antagonistas que son reversibles o antagonistas irreversibles. ¿Sí? En el caso de los antagonistas reversibles, muchos fármacos se unen a ese sitio de unión, simulan la acción del agonista endógeno y por lo tanto cierran el canal, bloqueándolo, y a veces las toxinas se transforman en antagonistas irreversibles y también de esta forma, en forma patológica, pueden actuar a nivel de canales. A su vez, hay reguladores exógenos, que también son fármacos, que se pueden unir a otras subunidades y alteran de una forma u otra a la estructura del canal unida a un ligando endógeno, y determinan un mayor tiempo de apertura o un mayor tiempo de cierre. Y este es el fundamento por el cual determinados fármacos, por ejemplo las benzodiazepinas en los canales GABA, GABA-A fundamentalmente, logran un mayor tiempo de apertura del canal, que tiene su ligando endógeno, el GABA, actuando y abriéndolo, pero este fármaco en otro sitio de otra subunidad lo que hace es potenciar el tiempo de apertura y por lo tanto aumenta el tiempo de entrada de cloruro. Es decir, los canales tienen una estructura compleja y un mecanismo complejo. ¿Pero por qué les cuento todo esto? Porque hoy sabemos que los genes mutados que codifican la secuencia de esos canales iónicos son capaces de inducir crisis epilépticas. Y esto, con lo poco que vimos de canales, es fácil de entender, porque cualquier subunidad que se afecte, ya sea moduladora o ya sea en la que tiene los receptores para unirse a los ligandos, si están alteradas genéticamente no van a cumplir su función y van a dejar de dejar entrar aminoácidos excitatorios o de salir aminoácidos inhibitorios, y esto puede llevar a la aparición de crisis convulsivas. ¿Está claro? Bien. ¿Qué características tienen estas mutaciones? Que estas subunidades de los canales iónicos se van reorganizando durante el desarrollo o la maduración del individuo, y esta reorganización a lo largo del tiempo es lo que explica que un individuo epiléptico que tiene un gen mutado desde que nació manifieste su epilepsia entre el año y los 6 años y no lo haga inmediatamente después de nacido. Es porque los canales se van modelando durante el desarrollo y la maduración y van a expresar la patología no en cualquier momento, sino en un momento del desarrollo determinado.
Estas mutaciones, como dijimos antes, van a incrementar o disminuir el tiempo de apertura a los canales excitatorios o inhibitorios y por lo tanto van a alterar su función. Y otro tipo de mutaciones genéticas lo que hacen es modificar el sitio de unión a las drogas antiepilépticas. Por lo tanto, un individuo epiléptico que tiene mutado el sitio de unión a un ligando exógeno, un fármaco en este caso, va a impedir que ese fármaco actúe como tendría que actuar en el caso de que ese canal estuviera correctamente conformado. O sea, estos son los tipos de mutaciones en canales iónicos que pueden llevar a la aparición de crisis epilépticas. Ahora bien, esto no es tan fácil de investigar por varios motivos. Por ejemplo, un mismo gen puede tener distintos tipos de mutaciones y ese mismo gen mutado puede causar trastornos distintos. Esto es lo que se llama expresividad variable. A su vez, diferentes genes mutados pueden dar el mismo fenotipo clínico, ¿sí? Y este es el fenómeno de heterogeneidad genética que se da en muchas epilepsias humanas. Y finalmente, que es lo más complicado para la investigación, es que la mayoría de las epilepsias son poligénicas, y por lo tanto no hay un gen único mutado que explique el fenotipo epiléptico, sino que la manifestación clínica precisa mutaciones en muchos genes, y esto hace tan complicado la investigación clínica genética. Sin embargo, en medicina humana se han descubierto algunas alteraciones, algunas mutaciones que resultan en canalopatías de canales regulados por voltaje, y por lo tanto se ha podido describir en familias determinadas las alteraciones genéticas que afectan a estos canales de potasio, de sodio, de calcio o algunos otros de potasio de la misma familia, pero en afecciones en distintas subunidades, que caracterizan a las epilepsias neonatal familiar benigna, neonatal infantil, bueno, toda esta lista, ¿sí?, que antiguamente se clasificaban como idiopáticas y hoy son epilepsias genéticas y que constituyen síndromes electroclínicos bien caracterizados. Hay otras canalopatías de canales regulados por ligando que afectan canales GABA-A o canales nicotínicos que van a provocar estas epilepsias bien caracterizadas y que también hoy en día constituyen síndromes electroclínicos. Pero si ustedes cuentan las epilepsias que están bien descritas, ¿sí?, probablemente haya alguna más, esas las puse a modo de ejemplo, y sabiendo que hay más de 40 síndromes clínicos descritos en medicina humana, hay muchos otros que todavía quedan por investigar. Hay algunas alteraciones genéticas que no resultan en canalopatías, sino que alteran otras proteínas que de una manera u otra interactúan con los canales y también van a provocar epilepsias, ¿sí? Estos genes mutados están implicados directamente en la plasticidad neuronal, ¿sí?, o en el desarrollo neuronal, y siempre se sospechó que podían ser causantes de epilepsia. El primer gen descripto que no produce una canalopatía cuando muta es el LGI1 y es el causante en los humanos de la epilepsia lateral temporal autosómica dominante, de sus siglas ADLTE, ¿sí? Este gen es muy interesante, va a codificar la proteína LGI1. Esta proteína, que es la que tenemos aquí y la que está en negro, va a estar íntimamente unida a los canales de potasio presinápticos y por su unión al canal presináptico lo que hace fisiológicamente es prevenir su inactivación, ¿sí? Ustedes saben que el canal de potasio es hiperpolarizante, por lo tanto, si se previene su inactivación, lo que hacemos es potenciar la hiperpolarización. Si este gen falla y la proteína LG1 está ausente, este canal se inactiva más rápidamente y por lo tanto eso resulta en una condición epileptiforme. ¿De acuerdo? Pero no es la única función del gen LGI1, porque interactúa con otras proteínas, ADAM23 y ADAM22, una presináptica y otra posináptica, y mediante la interacción con estas proteínas, fíjense que se coloca en el medio de ambas, ¿sí?, tracciona de las membranas presináptica y posináptica y las estabiliza. Por lo tanto, tiene
una función importante en el fortalecimiento y en la consolidación de sinapsis durante toda la fase del desarrollo. ¿Sí? Ustedes saben que en la fase de desarrollo hay básicamente 3 estadios. Uno, en el que se crean muchas más sinapsis de las que el individuo va a usar. Se calcula que un chico en este periodo establece en su cerebro alrededor de un 4 trillón de sinapsis. ¿Sí? Este periodo dura un par de meses. Y viene la segunda fase, que es la fase de poda o la de reducción, en donde las sinapsis que no están consolidadas o que son innecesarias se eliminan. Y la fase final dura toda la vida del individuo y es la que consolida esas sinapsis establecidas. Bueno, este gen y esta proteína actúan en los humanos en la segunda fase del desarrollo. Por otra parte, además, por medio de la interacción con esta proteína NOVO-R1, lo que hace es interactuar con otras proteínas que tienen que ver con los canales nicotínicos AMPA y NMDA, y lo que hace es asegurar una relación porcentual adecuada entre estos 2 tipos de canales. O sea que es una proteína que está implicada crucialmente en el desarrollo y en el fortalecimiento de las sinapsis que van a durar toda la vida del individuo. Bien, este es el panorama en medicina humana. Ahora, ¿qué pasa en medicina veterinaria? Que es lo que nos interesa a nosotros. En la actualidad, en mi conocimiento, hay 2 formas de epilepsia canina en donde se ha descrito una mutación genética. Las epilepsias mioclónicas progresivas y la epilepsia familiar juvenil benigna del lagoto romagnolo. El primer gen que se descubrió en el año 2005, cuya mutación producía un trastorno epiléptico, fue en el dayo miniatura de pelo de alambre con la enfermedad de la fora, que es una enfermedad de almacenamiento, es una tesaurosis lisosomal. ¿Sí? Una vez que se confirmó este hallazgo, le siguieron otros 8 genes, 6 de los cuales son ortólogos de los síndromes humanos. ¿Qué significa ortólogo? No es una mala palabra ni mucho menos. Yo soy muy mal hablado, pero nunca arriba de un auditorio. Ortólogo significa que son genes que difieren en la evolución, ¿sí? Pero que tienen la misma función en distintas especies. Por lo tanto, los genes ortólogos son usados para enfermedades que pueden ser modelos en medicina veterinaria para enfermedades humanas. ¿Sí? Entonces, de estos 8 genes descubiertos, 6 son ortólogos de los humanos correspondientes y otros 2 son nuevos genes que pueden ser usados como genes candidatos para el estudio de estas enfermedades en medicina humana. Estas enfermedades son las lipofuscinosis seroideas neuronales, que son un grupo de enfermedades, algunas de las cuales son epileptiformes y forman el grupo de las epilepsias mioclónicas progresivas. Pero estas no son epilepsias las típicamente idiopáticas, porque estas tienen un trastorno estructural y dan signos interictales, es decir, son epilepsias estructurales metabólicas. Por un defecto metabólico van a llevar a un defecto estructural. Estas son los genes descubiertos de las epilepsias mioclónicas progresivas desde el 2005 hasta el 2011 en estas razas y que son similares a los humanos, y estos otros 2 genes son genes nuevos que no tienen su contraparte en medicina humana, pero que sí están siendo utilizados como genes candidatos. En cuanto a epilepsia idiopática, que es el tema que más nos interesa hoy, la epilepsia idiopática clásica, el primer gen mutado en epilepsia canina fue el LGI2 en esta raza, el lagoto romagnolo, con un tipo de epilepsia que vamos a ver ahora dentro de un rato, rompe todos los paradigmas clásicos de epilepsia idiopática que nosotros conocemos. ¿Sí? El lagoto romagnolo es un perro trufero que estuvo al borde de la extinción
un grupo de fanáticos de la raza los rescató, hizo una reproducción muy intensa para volver a reflotar la raza, pero con esta presión tan grande de reproducción exaltó una serie de patologías. Una de ellas es la epilepsia focal benigna juvenil, ¿sí? Entonces, la mutación en este gen, LGI2, provoca una epilepsia focal específica de esta raza, no ha sido descrita en otras razas, y que tiene la característica de tener una remisión espontánea, como tantas epilepsias humanas que aparecen en la infancia, las epilepsias benignas de la infancia, ¿sí? Yo les decía que esta epilepsia rompe con todos los paradigmas que nosotros, o mejor dicho, a los que nosotros nos aferrábamos para describir una epilepsia idiopática. Por ejemplo, la edad de aparición. Esta epilepsia aparece entre las 5 y las 9 semanas de vida y además remite por completo a los 4 meses. ¿Sí? ¿Le suena este gen LGI2? Tiene mucho que ver con el gen LGI1 de la epilepsia ADLTE de los humanos, ¿sí? La diferencia es que este gen codifica una proteína, LGI2, que es de la misma familia que la LGI1, pero que aparece en distintas fases del desarrollo. Esta proteína aparece en la primera fase del desarrollo, ¿sí? Y en la segunda es reemplazada por otra proteína de acción similar. Por lo tanto, la afección de esta proteína en la primera fase hace que sus manifestaciones clínicas no sean permanentes, sino que como es reemplazada por otra en la segunda fase, la enfermedad se limita automáticamente. Es interesantísimo, ¿sí? Entonces, aparece entre las 5 y las 9 semanas de vida y remite absolutamente a los 4 meses de edad. Por eso, muchos criadores que conocen esta enfermedad, no le dan demasiada importancia porque saben que después de un tiempo esto se soluciona en forma espontánea. Provoca tremores generalizados, a veces con alteración de la conciencia, y a diferencia del paradigma de epilepsia idiopática que nosotros manejamos, tiene alteraciones interictales, igual que muchas epilepsias de los humanos, que consisten en ataxia todo el tiempo que dura la epilepsia. ¿Sí? El electroencefalograma muestra descargas unilaterales en las regiones occipital y centroparietal y la resonancia magnética es absolutamente normal. Es decir, aquí tenemos todas las características como para considerar este tipo de epilepsia un verdadero síndrome electroclínico. Sabemos la raza en la que aparece, la edad en la que aparece, sabemos sus características electroencefalográficas, sus características clínicas e inclusive sabemos su evolución espontánea. Es un verdadero síndrome electroclínico de acuerdo a la clasificación ILAE 2010. ¿En qué consiste esta alteración? Bueno, este grupo de trabajo hizo un mapeo de asociación genómica con 11 perros afectados y 11 camadas sanas y encontraron una asociación en el cromosoma 3 en esta región, que es el que contiene el gen LGI2. Para confirmar esto, tomaron una muestra de 140 perros de la misma familia. Esto es lo que atrae a la medicina humana de la medicina veterinaria, lo que se llama efecto fundador o efecto padre popular, y es que un solo individuo puede dar una cantidad determinada de descendientes y esos descendientes se pueden estudiar, ¿sí? Y de esa manera se pueden aislar genes que provocan en forma monogénica una alteración genética. Por eso el perro se consideró que podía ser un excelente modelo biológico espontáneo para las epilepsias del ser humano. Entonces, con 140 perros familiares, vieron que en 28 perros afectados el 93% eran homocigotas y el 7% eran heterocigotas. Y de los 112 perros no afectados, había 2% que eran homocigotas para la mutación, es decir, tenían la mutación, pero no manifestaban signos clínicos, y 37% eran heterocigotas. Lo resalto porque, fíjense, la mayoría tenían la mutación genética, ¿sí? Pero había un 7% que no tenían la mutación completa, sino que tenían solamente un par mutado. Y dentro de los perros no afectados había
algunos de ellos que tenían la mutación genética. Repitieron el estudio en una población de 36 perros sin lazos familiares y vieron que todos los perros afectados eran homocigotas y había un 7%, el mismo porcentaje de individuos afectados que también eran heterocigotas. Por lo tanto, llegaron a la conclusión, para explicar esta cantidad de homocigotas no afectados, que este gen se hereda en forma autosómica recesiva con penetrancia incompleta, ¿sí? Igual que otras mutaciones, como por ejemplo de la mielopatía degenerativa canina, y que en este caso la heterocigosis en un porcentaje pequeño de individuos también puede causar la enfermedad. Si ustedes leen las publicaciones van a ver esto, que no es un jeroglífico. Probablemente acá hay muchos colegas jóvenes que lean esto y lo entiendan absolutamente. Yo les puedo asegurar que a mí me costó muchísimo entender esto. Me costó muchísimo. Yo cuando estudiaba, la genética eran las leyes de Mendel, la mosca de los frutos y no mucho más que eso. Y no es porque yo sea viejo, acá Enzo se ríe, que tiene mi edad más o menos. No es que yo sea viejo, es que en muy poco tiempo la medicina avanzó tremendamente. Ese es el motivo, ¿no? La cuestión es que yo me tuve que poner a estudiar esto y por lo tanto lo quiero compartir con ustedes, no con los más jóvenes que lo deben dominar mejor que yo, pero sí con este grupo de acá que... Cuando ustedes leen esto, LGI2 es el gen mutado. Esto significa la secuencia de codificación del ADN de referencia. Esta es la posición del nucleótido que está afectado y esto A y este signo más T lo que significa es que la timina sustituye a la timina. La timina sustituye a la adenina. Entonces, en definitiva, esto se lee fácilmente diciendo que la mutación en el gen LGI2 consiste en una mutación que provoca la sustitución de adenina por timina en el nucleótido 1552. Ven que es fácil, es muy sencillo una vez que uno lo entiende. Y lo que provoca en la proteína mutada es esto, una mutación sin sentido del haplotipo PK518X. ¿Qué significa esto? Una mutación sin sentido significa que la proteína no se termina de formar adecuadamente y que por lo tanto no tiene función. ¿Sí? Las proteínas tienen en su formación una determinada secuencia que se llama codón de parada, que dice que ahí finaliza la secuencia de la proteína. Bueno, en este caso, esta mutación es sin sentido porque en la secuencia de referencia de la proteína, la lisina se constituye en el codón de parada anticipado en la posición 518 del aminoácido correspondiente. Es decir, la proteína se termina de formar antes de tiempo y por lo tanto esa proteína formada no tiene ningún tipo de función. Por eso decimos que es una mutación sin sentido. ¿De acuerdo? Bien, si ustedes tienen un Lagotto romagnolo sospechoso de esta enfermedad, pueden mandar muestras al laboratorio LagoClin, porque ahora con la globalización podemos hacer diagnóstico genético de un montón de enfermedades. Y mandando simplemente un hisopado de mucosa o pelos, se puede hacer el diagnóstico genético de esta enfermedad. Bien. La epilepsia del Lagotto romagnolo es fantástica porque se descubrió la mutación genética, porque sabemos que en esa raza tenemos un síndrome electroclínico, pero la realidad es que yo nunca atendí un Lagotto romagnolo, creo que nunca vi uno, ni siquiera, y que la mayoría de epilepsias que atendemos nosotros son epilepsias parciales secundariamente generalizadas o epilepsias generalizadas. Ese es el principal problema de la medicina veterinaria. Entonces, como parte de un programa de estudio de la genética de la epilepsia canina en Europa, ¿sí? En el año 2012 se inició un estudio multicéntrico con ovejeros belga con epilepsia focal con o sin generalización secundaria, que es una forma de epilepsia muchísimo más común. ¿Por qué eligieron al pastor belga como individuo de referencia? Porque hay líneas genéticas en Europa de esta raza en donde se ha descrito una prevalencia de hasta un 33% de epilepsia. Nosotros sabemos que la epilepsia genética canina tiene, la epilepsia idiopática tiene una prevalencia que va alrededor del 5%, pero en esta raza, en algunas líneas
líneas genéticas, hay una prevalencia de hasta 33%, ¿sí? Entonces, por eso se ha elegido esta raza. El estudio multicéntrico que se realizó en los países nórdicos de Europa y en Estados Unidos incluyó la caracterización clínica y electroencefalográfica de 307 perros ovejeros belga, de los cuales 159 eran casos y 148 controles, ¿sí? En 84 perros, 40 afectados y 44 controles, se hizo un mapeo de asociación genómica para identificar sitios donde se presumía que había genes que estaban ligados a la epilepsia idiopática. Y se logró identificar un nuevo gen, ¿sí?, en el 2012 para epilepsia canina, en el cromosoma 37, que fue verificado en otra cohorte también bastante extensa, de 81 casos y 88 controles. Entonces, vieron que una variante en ADAM23, ven que todos estos genes tienen que ver. ADAM23 es una de las proteínas con las que interactúa LGI1, ¿sí? Por lo tanto, por ahí anda la cosa. El gen ADAM23 que codifica esta proteína, cuando está mutado, incrementa casi 7 veces y medio el riesgo de padecer epilepsia cuando es homocigoto, ¿sí? De vuelta, ahí tenemos la mutación en el gen ADAM23 determina que en la posición 1203 del nucleótido afectado, la adenina sustituye a la guanina. Y en este caso no da una mutación sin sentido, da una mutación de sentido erróneo. ¿Qué significa esto? La proteína se forma, se segrega, pero tiene una función alterada, ¿sí? Por eso no es una mutación sin sentido, sino que es una mutación de sentido erróneo. Y en este caso, la arginina, en la posición 387, sustituye a la histidina. Esto es por nomenclatura internacional. Muchos aminoácidos no tienen la sigla que corresponde con su inicial. Pero hay una tabla en donde ustedes pueden encontrar todos este tipo de abreviaturas y facilitar la lectura de estos papers que, bueno, tienen estos jeroglíficos que en definitiva no son tan difíciles de interpretar cuando uno los entiende. Esta variación genética del ADAM23 también fue investigada no solo en el pastor belga, sino en otras 38 razas, en las que seleccionaron a 3 perros epilépticos de cada una, y se vio que este genotipo mutado estuvo presente en casi el 20% de los perros afectados en 12 de las 38 razas, y en 15 de las razas este alelo de riesgo estuvo en forma heterocigota en 1/3 de los individuos, con lo que se llega a la conclusión que si bien esta mutación no es causativa, ¿sí?, probablemente esté muy cerca en el cromosoma, en el sitio cromosomal identificado, a la mutación predisponente real. Es decir, están muy cerca de descubrir mutaciones genéticas relacionadas con la epilepsia, pero en la actualidad se sospecha que el perro, si bien inicialmente era un modelo muy atractivo para la medicina humana, se sospecha que la herencia también es poligénica y por lo tanto no va a ser tan fácil descubrir las variantes genéticas como se pensaba a partir del descubrimiento en el agoto romagnolo. Lo que es importante es que todos estos estudios tienen que ir acompañados de una caracterización clínica y electroencefalográfica. Es decir, estos estudios realzan el valor de los métodos de diagnóstico complementarios clásicos en epilepsia, que es el electrodiagnóstico. ¿Sí? El electrodiagnóstico estuvo, no digo descartado, pero estuvo llevado a un segundo plano a partir de la década del 80 con el advenimiento de las imágenes de alta complejidad. Obviamente, cuando ustedes tenían la oportunidad de ver un cerebro prácticamente en vivo y en directo, con una resolución altísima por medio de un resonador magnético, los estudios electrofisiológicos se fueron dejando de lado. Es lo que hablábamos ayer con otros colegas. En realidad, si ustedes tienen un perro que tiene convulsiones, inicio de convulsiones entre el año y los 7 años de edad, tiene un examen clínico interictal normal, análisis completos de sangre y de líquidos cefalorraquídeos normales y una resonancia magnética normal, a los fines terapéuticos, ¿qué importa que tenga o no alteraciones electroencefalográficas y dónde estén ubicadas? Si en definitiva la medicación va a ser fenobarbital, uromuro, gabapentin, lo que ustedes quieran, pero no va a influir en la decisión terapéutica.
En base a estos estudios se está viendo la necesidad de que también en los perros, que pueden ser un modelo potencial para el estudio de las epilepsias humanas, se caractericen, se clasifiquen los síndromes, y para esto es fundamental una muy buena descripción clínica y electroencefalográfica. Entonces, el electroencefalograma está volviendo a tomar una importancia que tenía desde sus inicios como método de diagnóstico complementario esencial para estudiar a los fenómenos epilépticos. 3 palabras en cuanto a diagnóstico. Particularmente en epilepsia hay 3 niveles de diagnóstico en un paciente con crisis cerebrales. El primero es el diagnóstico neuroanatómico. ¿Y a qué me refiero con esto? El diagnóstico neuroanatómico es el diagnóstico de la crisis. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchas veces lo más difícil en un individuo epiléptico es reconocer que el signo clínico que estamos viendo es una crisis cerebral. ¿Sí? Tradicionalmente se decía que la epilepsia idiopática se caracterizaba por la presencia de convulsiones tónico-clónico generalizadas. Hoy sabemos que las convulsiones tónico-clónico generalizadas son un signo más de un abanico de signos clínicos que pueden presentar los individuos epilépticos. Antes también se decía que cuando había una crisis focal había que buscar un daño estructural. Hoy sabemos que no, ¿sí? Y si nos faltaba una confirmación está el Lagotto Romagnolo, que tiene una epilepsia focal benigna. Entonces, lo primero de todo y lo más difícil, después vamos a ver por qué, es reconocer que lo que tenemos adelante es realmente una crisis cerebral y no es un trastorno de movimiento o un trastorno de conducta. El segundo es el diagnóstico diferencial, es decir, el famoso vitamín D, que es el ABC de la neurología y es el pan nuestro de cada día, donde en base al inicio y a la progresión nosotros restringimos el listado de diagnósticos diferenciales y vamos encontrando las distintas posibilidades para elegir el método complementario más adecuado. Y finalmente el diagnóstico específico, que es el etiológico, que lamentablemente tengo que decirles que en la mayoría de los casos no llegamos, sino que tenemos un diagnóstico altamente presuntivo, frecuentemente confirmado a partir de la respuesta al tratamiento. Fíjense, esto no es una convulsión tónico-clónico generalizada, sin embargo, es una crisis parcial, simple, de acuerdo a la vieja clasificación, es decir, es una crisis que toma en su desarrollo una pequeña parte del cerebro y en la cual el individuo no altera su estado de conciencia. Al igual que esta otra, que consiste en crisis faciales, en donde el perro tiene como una mímica, en donde frunce el ceño y a veces esas crisis son tan fuertes que el individuo cae hacia atrás sentado. Pero también son crisis epilépticas. Aquí no hay una picana debajo de la camilla, es una crisis parcial también, ¿sí? Es decir, hay distintos tipos de crisis parciales que es fundamental reconocerlas y no confundirlas con otro tipo de trastornos para saber que realmente estamos ante un individuo epiléptico. Fíjense, si bien en los perros, ¿sí?, casi el 80% se caracterizan por crisis tónico-clónico generalizadas, hay un porcentaje que no es despreciable en los cuales la única manifestación clínica de su epilepsia son crisis parciales simples o complejas. Y a veces esas crisis parciales pueden llegar a confundirse con trastornos de movimiento o con trastornos de conducta, inclusive cuando las crisis consisten en fenómenos de miedo o de agresión, ¿sí? Cosa muy frecuente en los gatos. No confundir trastornos vestibulares, ¿sí?, que a veces semejan crisis, trastornos cerebelosos, porque cuando uno sale de estas charlas va con la cabeza tan abierta que se piensa que cualquier cosa que se mueve mal es una convulsión, es una crisis cerebral. Entonces, cuidado, no confundir con este tipo de pacientes.
Los cuadros vestibulares duran mucho tiempo, van acompañados de nistagmo, van acompañados de otros signos clínicos que vieron ayer, pero a veces ustedes ven este gatito cuando queda panza arriba, pone una hiperextensión de sus miembros buscando una relación para ubicarse en el espacio que puede semejar una crisis tónica. Narcolepsia, cataplexia. O este trastorno, que son los movimientos idiopáticos repetitivos de cabeza, que se dan en el Doberman, en el Gran Danés, en el Bulldog francés, en el Bulldog inglés. En Argentina estas razas se han convertido, especialmente el Bulldog francés, está de moda. Entonces, al estar de moda, se ha incrementado terriblemente nuestro trabajo, gracias a Dios, ¿no? Porque el que se compra un bulldog francés piensa que se compra un perro, y en realidad se compra un paquete de problemas, ¿no? O algunos trastornos neuromusculares como la miastenia, que en determinadas situaciones puede simular una crisis, Entonces, tener cuidado que no todo lo que cae al piso, con o sin alteración de conciencia, es una crisis, ¿sí? Y no confundir, obviamente, con estos movimientos que vemos tan seguido por estas partes del mundo, ¿sí? Que son las mioclonías del moquillo. Esto no es una crisis, no tiene nada que ver con una descarga eléctrica cerebral y por lo tanto no responde a los anticonvulsivantes. En este tipo de trastornos, en donde uno puede sospechar que el problema no es cerebral o sí es cerebral, toma fundamental importancia la electroencefalografía, como les decía antes, que es el método tradicional por definición para estudiar a los individuos epilépticos. Hay mucho que resolver en electroencefalografía en medicina veterinaria, hay que lograr un acuerdo en cuanto a la terminología, en cuanto al número de electrodos, a dónde se colocan esos electrodos, a los métodos de restricción química que se utilizan para que no afecten las características del registro, pero sin lugar a dudas el electroencefalograma nos va a dar muchísimas respuestas para diferenciar los cuadros epilépticos de los no epilépticos y sobre todo para empezar a hacer una clasificación sindrómica, electroclínica de las distintas manifestaciones que vemos en los perros. Bien, como les decía antes, en el año 2014 se empezó a trabajar con un grupo de trabajo comisionado por la Liga Internacional contra la Epilepsia para establecer definiciones prácticas y operativas más allá de las clasificaciones, ¿sí? Que pudieran dar al médico una herramienta útil para reconocer y tomar decisiones terapéuticas. Entonces, ustedes probablemente lo vieron en el póster, yo propongo una definición de epilepsia que la vamos a ir desglosando a continuación. La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica de etiología diversa y quiero hacer hincapié en estos tres términos. Antiguamente se decía que la epilepsia era un trastorno, hoy hay consenso en definirla como una enfermedad porque da más idea del real problema que representa, especialmente para las personas. Decir un trastorno es relativizar la importancia de la epilepsia, decir que es una enfermedad acentúa, digamos, el valor problemático que tiene la epilepsia tanto para la medicina como por su fondo social. Sin embargo, aún concebida como una enfermedad, no hay que olvidarse que cuando nosotros decimos epilepsia, estamos hablando de etiología diversa, es decir, incluye un conjunto de trastornos que tienen distinto pronóstico y tratamiento y que por lo tanto requiere un pronóstico diagnóstico exhaustivo y para esto utilizamos el vitamín D. Es decir, uno corre el riesgo de pensar que cuando ve un animal convulsionar, ¿sí?, que tiene
tiene un examen neurológico interictal normal, tiene análisis de sangre normales, ese individuo automáticamente y por definición es un epiléptico idiopático genético. Y tenemos que recordar que muchas enfermedades empiezan con convulsiones como único signo clínico y con el tiempo van desarrollando mayor cantidad de signos clínicos. Por ejemplo, hay una cantidad entre un 20 y un 30% de tumores cerebrales que empiezan exclusivamente en perros de 6 a 7 años con las convulsiones tónico-clónicas como único signo clínico, sin alteraciones interictales, que se van agregando a medida que pasa el tiempo. Entonces nosotros tratamos a un perro como epiléptico idiopático y vemos que ese perro va teniendo convulsiones cada vez más frecuentes, cada vez más largas, y en 3 o 4 meses descubrimos que ese perro, además de las convulsiones, empieza con trastornos en los nervios craneanos o trastornos en las posturas. Es decir, no hay que olvidar que epilepsia es una enfermedad que puede responder a muchos trastornos, a muchas patologías, y por lo tanto, aún con un signo clínico tan característico como una convulsión, tenemos que iniciar un protocolo diagnóstico exhaustivo que incluye un buen examen físico y neurológico, y irremediablemente un análisis completo de sangre, porque hay muchísimas condiciones que no solamente pueden causar epilepsia, sino que van a afectar la decisión terapéutica, de qué droga vamos a utilizar de acuerdo al estado del hígado y del riñón, ¿sí? Entonces no olvidar de eso. Y resalto la característica de enfermedad crónica. Yo siempre digo que el individuo epiléptico es el paciente que todos queremos tener. No sé si coinciden conmigo. ¿Por qué digo esto? El epiléptico es un perro o un gato que no se va a morir de su enfermedad. Va a vivir todo lo que resta de su vida, ¿sí? Y va a ser un abonado a nuestro consultorio, siempre y cuando el dueño esté contento con nosotros, ¿sí? Entonces, los epilépticos los tenemos que cuidar como el oro. No solamente por una cuestión médica y ética, sino porque son pacientes que vamos a tener durante toda la vida de ese individuo. Y esto hay que destacarlo a los dueños, porque una de las principales causas de abandono al tratamiento en medicina humana son las enfermedades crónicas. El individuo se acostumbra a su enfermedad y se va relajando, especialmente si está controlada. Entonces suele pasar con el individuo epiléptico que, si está bien controlado, un día el dueño se olvidó de darle un comprimido y entonces dice, bueno, le di una sola vez en vez de 2 días, de 2 veces por día el fenobarbital y no convulsionó, debe ser que lo estoy sobremedicando. Automáticamente le empieza a dar una vez por día, ¿sí? Y como no convulsionó durante un mes, le redujo la dosis a la mitad y un día se lo sacó. Y a las semanas el perro hizo un estatus epiléptico y ahí se acordó que su perro tiene epilepsia. Entonces es muy importante destacar la característica de enfermedad crónica y explicarle a los propietarios la cantidad de controles y la responsabilidad que implica para el propietario tener un animal con una enfermedad crónica que va a durar probablemente toda la vida, ¿sí? Y esto es muy importante. Nosotros tenemos que utilizar todos los métodos complementarios necesarios y que tengamos disponibles, ¿sí? Muchas veces me dicen, bueno, pero diagnosticar una epilepsia es fácil si se tiene electroencefalografía, si se tiene imágenes de alta complejidad, pero nosotros vivimos en el medio del campo y no tenemos nada de eso. Bueno, hay que usar lo que uno tiene, y lo que uno tiene son laboratorios. Generalmente hay laboratorios en cualquier lado, y si no, se puede remitir la sangre a alguna ciudad cercana que tenga un laboratorio de referencia, y lo que tenemos, y es invalorable, son nuestros sentidos y nuestro entrenamiento como veterinarios. Entonces siempre hay que hacer un muy buen examen físico y neurológico, y si no tenemos la posibilidad de métodos de diagnóstico complementario adecuados, explicarle al propietario que ese paciente tiene que ser reevaluado periódicamente para asegurarnos que no tenga una enfermedad progresiva, ¿sí? Entonces utilicemos lo que tenemos, ¿sí? Pero utilicémoslo bien.
Entonces, decíamos que es una enfermedad crónica, ¿sí?, de etiología diversa, que está definida por algunas de las siguientes condiciones. A, cuando ocurren al menos 2 crisis epilépticas no provocadas o cuando ocurren 2 crisis reflejas con un mínimo de 24 horas de diferencia. ¿A qué nos referimos con crisis epilépticas no provocadas? Las crisis epilépticas provocadas, es decir, vamos a definir inversamente, es una crisis que tiene un factor que es transitorio, irreversible, que disminuye el umbral convulsivo. Por ejemplo, una hipoglucemia, por ejemplo, una intoxicación. Un individuo hipoglucémico, una convulsión hipoglucémica o una convulsión por una intoxicación no es una verdadera epilepsia. Es una convulsión transitoria, es una convulsión sintomática, es lo que se llama una crisis reactiva. ¿De acuerdo? Entonces, para definir un epiléptico tiene que tener al menos 2 crisis epilépticas no provocadas y para esto, de vuelta, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial y empezamos con un análisis de sangre básico que ocurran con un mínimo de 24 horas de diferencia. Bien, 24 horas de diferencia. Acá hay varias cosas para considerar. Primero, nosotros podemos tener un individuo epiléptico que esté libre de crisis porque respondió bien al tratamiento por años, ¿sí? Entonces, diagnosticamos un epiléptico al año y medio, lo tratamos y ese individuo a los 3-4 años, gracias a Dios, se encuentra libre de crisis. Y a los 8 años vuelve a presentar una crisis epiléptica, ¿sí? ¿Hay al menos 24 horas de diferencia? Sí. Bien. ¿Ese individuo tenemos que considerarlo epiléptico? Sí, porque ha tenido más de 2 crisis. Pero cuando pasa tanto tiempo entre una crisis y otra, ¿sí?, hay que considerar la existencia de otra enfermedad. Un problema de los pacientes que tienen enfermedades crónicas es pensar que esa enfermedad crónica es la que le va a provocar problema por el resto de su vida y que todo se atribuye a la enfermedad, en este caso la epilepsia, o a la medicación. Y esto no es así. Un individuo epiléptico medicado que va a vivir el resto de su vida puede enfermarse de todas las enfermedades que podría tener aún no siendo epiléptico. Tumor cerebral, accidente cerebrovascular, una enfermedad metabólica o lo que sea. De manera que cuando pasa tanto tiempo entre una crisis y otra, siempre hay que considerar que ese paciente puede tener otra enfermedad que le esté dando el mismo signo clínico, ¿sí? Por otra parte, cuando hay un estatus epiléptico, por más que no pasen 24 horas de diferencia, es bueno considerarlo como un epiléptico y medicarlo, aun cuando no hayan pasado más de 24 horas entre una crisis y otra, porque es un individuo de riesgo, que vamos a ver dentro de un rato. Y con respecto a las crisis seriadas o a las crisis agrupadas o a las crisis en racimo, bien, hay consenso en medicina humana como para considerar que las convulsiones que ocurren con menos de 24 horas de diferencia se consideran como una sola. Condición B para considerar un individuo epiléptico. Cuando ocurre una sola crisis epiléptica no provocada, ya no 2, sino una sola, pero existe una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los siguientes 10 años, similar al riesgo general de recurrencia después de 2 crisis no provocadas, que se estima en el 60%. Les recuerdo que esta es la definición extrapolada de medicina humana, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con probabilidad de presentar nuevas crisis? Cuando nosotros consideramos que es un paciente de riesgo, por ejemplo, a mayor edad de debut y presencia de signos interictales, mayor es el riesgo. Es lo que les decía antes. Si ustedes reciben un perro de 7-8 años que ha tenido la primera convulsión de su vida a esa edad, ¿sí?, nosotros tenemos que considerar que lo más probable es que no sea un epiléptico idiopático. Y por lo tanto, además de profundizar el protocolo diagnóstico y probablemente, si tenemos disponible, indicarle una resonancia magnética, comenzar a medicarlo aunque haya tenido una sola crisis, porque probablemente ese sea un individuo de riesgo, ¿sí? Cuando no hay información disponible, y que de hecho no la hay, inclusive en medicina humana, en cuanto a probabilidades de riesgo de presentar nuevas crisis, lo que se establece es el tiempo de ocurrencia de la segunda crisis no provocada. Y ahí vamos a ver cuándo decidimos tratar o cuándo decidimos no tratar. La tercera condición para considerar a un individuo como epiléptico es cuando hay un síndrome epiléptico, ¿sí? ¿Y qué es un síndrome epiléptico?
Es un conjunto de signos y síntomas que ocurren juntos y que no solamente van a incluir el tipo de crisis, la etiología, la anatomía, sino también la causa. Es decir, el síndrome epiléptico hace referencia al diagnóstico etiológico e inclusive al pronóstico. Por ejemplo, un individuo que tiene más de 7 años, tiene convulsiones y además tiene signos icteritales, es un síndrome epiléptico, es decir, por lo tanto es un individuo de alto riesgo y debería ser tratado. No solamente con anticonvulsivantes, sino con lo que determina la investigación complementaria. Pero un individuo que tiene un síndrome tiene que ser tratado y considerado como un epiléptico. En la definición también dice que se considera una epilepsia controlada cuando las crisis ocurren con un intervalo interictal superior a las 8 semanas. Antes de ayer Carolina hablaba de 5 semanas, pero bueno, es un tiempo en donde nosotros decimos que cuando hay convulsiones entre un intervalo suficientemente largo, está dentro de un control aceptable. Si un perro medicado tiene convulsiones una vez cada más de 2 meses, decimos que es un control aceptable de sus crisis. Y esto es muy importante, transmitirle la información al dueño. Y esto también lo podemos tomar como parámetro para definir el intervalo entre convulsión y convulsión, cuándo debemos tratar o cuándo debemos no tratar. No todos los individuos epilépticos deben ser tratados. Uno toma como consideración para iniciar una terapéutica no solo el diagnóstico, es decir, este individuo si tiene 2 crisis con más de 24 horas de diferencia es un epiléptico, hasta ahí estamos de acuerdo. La segunda pregunta es, ¿debemos tratarlo o no debemos tratarlo? ¿Vale la pena tratarlo? Entonces ahí hay que hacer un costo-beneficio entre los efectos adversos de los medicamentos antiepilépticos, que de hecho los tienen, y muchos, y el beneficio que obtenemos. Muchas veces se trata a los pacientes, aún sin una necesidad médica, simplemente porque los dueños son tan ansiosos que requieren que el perro tome alguna pastillita 2 veces por día, simplemente para bajar su ansiedad. Bueno, eso también hay que controlarlo, porque ustedes recuerden que cuando ustedes atienden un perro, no están atendiendo solamente al perro, están atendiendo también al dueño del perro. Entonces, ustedes pueden hacer el mejor diagnóstico, pueden dar el mejor tratamiento, pero si el dueño no lo cumple en su casa, es absolutamente inútil. De manera que hay que formar un equipo que indefectiblemente incluye al propietario del perro. Cuando nosotros tenemos un epiléptico refractario, que vamos a ver qué es, ya la expectativa de control baja notoriamente, ¿sí? Y cuando hay individuos refractarios al tratamiento, nosotros decimos que si hay un porcentaje de reducción de frecuencia de las convulsiones del 50%, ya es un control aceptable de la epilepsia, ¿sí? Una pregunta clave es, ¿el individuo epiléptico es un epiléptico durante todo el resto de su vida? Es decir, ¿la epilepsia se cura, la epilepsia no se cura? Bien, esta comisión define que se dice que la epilepsia puede resolverse. No habla de curación, pero sí habla de resolución de la epilepsia. ¿Y cuándo estaría resuelta? En los individuos con síndromes epilépticos edad dependientes que han superado la edad correspondiente. Muchas epilepsias infantiles benignas de la infancia se autolimitan, igual que la epilepsia del Lagotto Romagnolo. Es decir, si nosotros tuviéramos un paciente Lagotto Romagnolo medicado, nosotros sabemos que después de los 4 meses no va a necesitar más medicación porque esa enfermedad se autolimita. Entonces podemos decir que esa epilepsia está resuelta. Lo que no significa que no pueda tener ninguna otra condición epiléptica el resto de su vida, ¿sí? Hay razas que tienen distintos tipos de epilepsia, distintos fenotipos epilépticos. Entonces puede tener una epilepsia con características tónico-clónico generalizadas, pero esa epilepsia focal benigna de la infancia o juvenil, después de los 4 meses en esa raza, está resuelta. O en aquellos individuos que han permanecido libres de crisis durante los últimos 10 años y sin medicación antiepiléptica durante al menos los últimos 5 años. Recuerden que esto es humano. Nosotros consideramos por el tiempo de vida de los perros o de los gatos, y esto hay bibliografía que lo sustenta, pero está abierto a discusión porque no hay nada científico que lo soporte, ¿sí? Pero está consensuado que si un perro,
¿sí? Con medicación pasa 2 años de su vida sin crisis, uno puede empezar a reducir gradualmente la medicación y un porcentaje de esos perros la puede abandonar y podemos considerar que su epilepsia está resuelta. Es decir, no tiene por qué durante todo el resto de su vida, si está libre de crisis 2 años, seguir considerado como un perro epiléptico o un gato epiléptico. Bien, no todos los animales tienen un control aceptable de las crisis, aún con medicación. Entonces, se considera epilepsia refractaria al tratamiento cuando persisten las crisis con un intervalo inferior a 8 semanas, o sea, una cada menos de 2 meses más o menos, a pesar de poseer concentraciones plasmáticas de las drogas antiepilépticas dentro del rango terapéutico, o cuando se produce un control insatisfactorio a pesar de un tratamiento adecuado, con máximas dosis toleradas y efectos adversos aceptables. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque no todos los perros tienen la misma reacción ante los antiepilépticos. Hay algunos animales que con dosis mínimas de fenobarbital tienen una sedación terrible, y están todo el día echados y cuando se levantan están atáxicos, y otros animales logran tolerar dosis altísimas de fenobarbital y andan por la vida saltando y corriendo como si no tomaran ningún tipo de medicación. Entonces esto es muy importante, máximas dosis toleradas y efectos adversos aceptables, ¿sí? Para considerar un epiléptico refractario. Hay un 35% de pacientes que son refractarios al tratamiento inicial, ¿sí? Y esto es interesante, mi experiencia es que independientemente de la droga utilizada, la verdad que antes de procesar datos, si ustedes me preguntaban a mí cuál era la droga más efectiva, yo les hubiera dicho el fenobarbital. Pero realmente cuando trato a un paciente por primera vez con fenobarbital, con bromuro o con gabapentin, el resultado que obtengo es el mismo independientemente de la droga que use, es decir, una efectividad del 65%, ¿sí? Entonces, el 33 al 35 son refractarios al tratamiento inicial independientemente de la droga que se use. El 20% de los refractarios a las drogas iniciales son refractarios a las drogas de segunda combinación. ¿Comprenden? Es decir, de ese porcentaje de refractarios a la primera droga, si le agregamos otra droga, ¿sí? Hay aproximadamente un 20% que también son refractarios a esta segunda droga. Y el 50% de los refractarios a 2 drogas antiepilépticas también son refractarios a una tercera. Si vamos haciendo cuentas, habría aproximadamente entre un 13 y un 5% refractarios a 3 o 4 drogas, que es más o menos el porcentaje que se maneja en medicina humana también, y que son el gran problema. ¿Sí? Son los que vamos a atender los que nos dediquemos a la neurología. No piensen que vamos a atender el 65% que andan bien con fenobarbital o con gabapentin. Esos van a ir al clínico, ¿sí? Los que vamos a atender nosotros son los que no quiere nadie, ni nosotros mismos los queremos, pero son esos los que vamos a tener que atender, Atención con esto, cuando hablamos de individuos refractarios, no debemos incluir a los pseudo-refractarios. Los pseudo-refractarios son aquellos individuos que aparentemente no responden al tratamiento, pero en realidad la mala respuesta al tratamiento puede venir por errores en el tratamiento mismo. ¿Sí? Nosotros sabemos que las drogas tienen que manejarse con determinada concentración sérica, tienen que acumularse durante determinado tiempo. Sabemos que hay drogas antiepilépticas de uso humano que no sirven por sus características farmacocinéticas en medicina veterinaria. Sabemos que las drogas se deben dar con determinada frecuencia, ¿sí? Porque tienen una vida media determinada. Entonces, antes de calificar a un individuo como refractario, tenemos que ver si realmente está tomando la medicación adecuada y la está tomando en la forma adecuada. Y hay algunos factores inherentes al diagnóstico. Si nosotros pensamos que un perro que tiene movimientos idiopáticos repetitivos de cabeza es un epiléptico y le damos fenobarbital, bromuro, gabapentin, le pueden dar combinaciones de 5 drogas antiepilépticas, lo que van a lograr es que ese perro no pueda levantarse del piso, pero que siga moviendo la cabeza. Entonces, eso no es un refractario, sino es un individuo que tiene un diagnóstico incorrecto. Por lo tanto, es un pseudo refractario. ¿De acuerdo? Bien, concluyendo, de acuerdo a esta nueva clasificación ILAE, es bueno
tener una terminología universalmente adaptada, aceptada, no solo entre veterinarios, sino también que permita comparar trabajos con otras especies. Entonces, de acuerdo a esta nueva clasificación, la mayoría de las epilepsias clásicamente idiopáticas serían de origen desconocido. ¿Sí? Esto se debe fundamentalmente a una debilidad que tiene que ver con el diagnóstico, es decir, no tenemos disponibilidad de diagnóstico genético fácilmente, no todas las razas, solamente una se puede hacer diagnóstico genético, no es sencillo hallar la mutación que predispone a tener epilepsia porque no hay una prueba comercial disponible. Entonces hay debilidades inherentes al diagnóstico, ¿sí? Pero no solamente por la ausencia de pruebas genéticas, sino también por la disponibilidad de métodos complementarios. Nosotros escuchamos todas las charlas de resonancia, tomografía, mielotomografía, pero la realidad es que en muchas regiones, especialmente de Sudamérica, no se dispone de ese tipo de métodos complementarios y por lo tanto alcanzar el diagnóstico definitivo de un individuo epiléptico es una cuestión de tiempo. Vamos a poder decir si realmente este individuo es epiléptico después de 2, 3 años, en donde vemos que no hay una enfermedad progresiva y que hay una buena respuesta al tratamiento, ¿sí? Y además, por la falta de entrenamiento del veterinario clínico. Esto es una realidad. El veterinario clínico no está adiestrado en reconocer otra manifestación clínica que no sea la convulsión tónico-clónico generalizada. Hay un trabajo reciente de Simon Platt en donde se le muestra videos a distintos veterinarios clínicos de distintos pacientes con crisis parciales y hay un porcentaje altísimo, no recuerdo cuál en este momento, que no reconoce esos eventos como crisis. De manera que si no reconocemos, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Que el primer nivel de diagnóstico es reconocer que lo que tenemos adelante es una crisis. Si no estamos reconociendo que el individuo que tenemos adelante está teniendo una crisis epiléptica, difícilmente podamos tener un buen diagnóstico, ¿sí? Y finalmente, estas definiciones operativas, ¿sí?, que parecen un poco complicadas, lo que intentan es facilitar fundamentalmente al veterinario clínico reconocer al individuo epiléptico y tomar decisiones terapéuticas adecuadas. Bien, ese es uno de mis gatos, Pikachu, que murió hace poquitito, pero lo tenemos presente. Bien, mientras voy cambiando de presentación, ¿alguna pregunta? Agradecemos a nuestros patrocinadores su participación para hacer posible la realización de este video.